Ahora sí, Alfonso Flores, general de la Fundación Transitemos, está con nosotros. Señor Flores, buenos días. Buenos días, Cristian, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias por atendernos. A ver, ¿tiene algún asidero legal, digamos, estas acciones que pretende plantear la Municipalidad del Callao contra las prerrogativas que se le va a dar a la Autoridad de Transporte Única? A ver, están en todo su derecho, evidentemente, de presentar los recursos que crean convenientes, pero yo no creo que lleguen a buen puerto, porque ya esto fue analizado, ¿no? Mire, este proyecto nace hace 7 años. Fue una de las primeras acciones de la Fundación Transitemos, que comenzamos a desarrollar el proyecto de ley, y se nos plantearon esas dudas en ese entonces, en el año 2011, y eso lo hicimos revisar por el constitucionalista Víctor García Toma, un expediente de casi 1000 páginas, donde justamente él recomendaba que para que no hubieran estos problemas, esta autoridad única se constituyera como una OTE, organismo técnico especializado, adscrito a alguno de los ministerios, en este caso Transporte. Y cuando el proyecto de ley llega finalmente al Congreso, fue revisado inicialmente por la Comisión de Transportes, pero como implicaba cambios en la Constitución, en algunos artículos, para justamente deslindar cuáles sean las funciones de las municipalidades, pasa a la Comisión de Descentralización. Ellos dicen, bueno, esto hay que verlo en Constitución. Derivan el proyecto a la Comisión de Constitución del Congreso, la cual le da el visto bueno. Por lo tanto, fue revisado por 3 comisiones de distintas índoles, y el proyecto de ley pasó, se aprobó, y ahora es una realidad que debe empezar a funcionar en cualquier momento. Independientemente de ello, le asiste el derecho a la municipalidad a presentar los recursos que crea conveniente. Correcto. Justamente ayer fue una de las sesiones. El Ejecutivo ha montado lo que se llaman las mesas ejecutivas para cada sector. Hay una mesa ejecutiva de tránsito y movilidad que sesiona cada 2 martes de mes. Ayer fue la sesión número 4, y en ella se tocó el tema. Hubo un representante de la Municipalidad del Callao que explicó que, bueno, el Consejo creyó oportuno presentar este recurso de anticonstitucionalidad y será revisado en su oportunidad, pero mientras tanto la autoridad prosigue, porque ya es una ley, es un hecho. En más, ellos dijeron que no están interrumpiendo el proceso de transferencia. Todo lo contrario, no interrumpen, siguen todo el proceso normal e independientemente presentarán su recurso. Es decir, digamos, el trámite que va a seguir este recurso no va a dilatar el inicio de actividades de la ATU, eso incluso lo han dicho los propios representantes del Callao. Así es, exactamente, ellos no van a interrumpir el proceso, están cumpliendo con todos los plazos que exige la ley en cuanto a la Comisión de Transferencia de Funciones, etcétera. Van a adecuar sus reglamentos internos, como también manda la ley, para eliminar aquellas funciones que sean duplicadas con la ATU. Y si el procedimiento de anticonstitucionalidad prosigue, pues tendrá que empezarse de nuevo, pero eso será si es que procede en el tiempo que ellos demanden, ¿no? Correcto. Proceso de inconstitucionalidad obviamente es el TC, ¿verdad? Imagino que sea presentado al TC, efectivamente. Correcto. Ahora, ¿qué sustentan? Porque claro, la información era muy general, ¿no? Digamos, atentan contra el transporte chalaco, restringe las funciones de la municipalidad, pero ¿cuál es el sustento jurídico y cuál es el sustento práctico, real? Porque claro, muchos dicen, oye, de acuerdo, yo me acuerdo a este señor González, creo que era el gerente de transporte en la municipio del Callao, en épocas de Chimpún Callao, aunque después cambió de nombre con el señor Sotomayor y qué sé yo, pero, o sea, ahí sabíamos muy bien cuál era el fin de que ellos tengan la potestad de dar licencias a diestra y siniestra. Exactamente, yo creo que el argumento que emplean es el del derecho a la libre empresa. Es decir, que la Constitución ampara eso y que no se puede restringir, que es barrera burocrática, etcétera, pero hay actividades en el Estado que sí requieren que sean reguladas. Los servicios públicos son regulados en todas partes del mundo. Y el transporte público, si bien es cierto, es una actividad efectuada por privados, pero siendo un servicio público están sujetos a regulación, y esto es lo que no quieren entender algunos empresarios del transporte, ¿no es cierto? Entonces, el modelo de regulación es porque es un servicio público. Que lo brinden privados es otra cosa. Correcto. Antiguamente había ENATRU, había la empresa municipal de transportes, pero como todo eso quebró en la época del gobierno militar y luego en la época del primer gobierno de Fujimori se liberalizó el transporte a ultranza, estamos en esta situación.
pero sigue siendo un servicio público. Correcto. Pero entonces, por lo que me plantea, más que un tema de prerrogativas y qué sé yo, la Municipalidad de Lima, la Municipalidad del Callao, con esta acción de inconstitucionalidad, lo que está planteando es, digamos, defender a algunos empresarios que quieren seguir teniendo sus licencias vía la Municipalidad del Callao y se quieren evitar, digamos, todo este reordenamiento. Exactamente. Entonces, porque el estudio ha determinado ya en tiempo que tenemos más de 350 rutas superpuestas por esta libre albedrío, cada uno emite la licencia que quiere, entonces tenemos más rutas de Callao y de Lima superpuestas de lo que debería ser. Entonces, igual va a pasar mañana con Huarochirí, que ya hubo problemas con ese mismo concepto. Sí. Huarochirí va a querer meter rutas a Lima, ¿no es cierto? Entonces, en el proyecto de ley de la ATU se contempla que cuando ocurra ese situación de conurbación, que es el caso específico del Callao, no nos olvidemos que esta ley nace por un problema de conurbación. Dos provincias o territorios continuos con continuidad urbana. Contiguos con continuidad urbana. Entonces, mañana va a ser, falta una cuadra para que Huarochirí se integre conurbanamente con Lima. Entonces, la ley contempla que inmediatamente pasan a ser sujetos al ATU. Y cualquier otra provincia futuro que se conurbe con Lima va a ser regulada por ATU. Interesante. ATU también va a poder regular, o sea, también le va a quitar, digamos, potestad a lo que las municipalidades pueden regular hoy por hoy respecto a calles menores que no son de vía de, digamos, de transporte metropolitano. A ver, hay ciertas competencias que quedan en el municipio. Por ejemplo, el tránsito sí va a seguir siendo actividad de los municipios, pero la ATU va a tener opinión vinculante en esos temas de infraestructura. Es decir, si mañana a un municipio se le ocurre pues, hacer un túnel o un bypass que interrumpa una línea de transporte, la ATU puede decir, no, ese proyecto no va. O sea, mejor dicho, las municipalidades van a tener libertad y van a seguir regulando el tráfico, porque el tráfico involucra privados, no solamente transporte público. Entonces la competencia no podía ser de ATU, que es prácticamente transporte urbano, ¿correcto? Entonces las municipalidades van a seguir con su competencia en el tráfico, y lo que dice la ley es que en cuestión de infraestructura, la ATU va a tener opinión vinculante. Podrá recomendar también acciones de tránsito, pero no manejarla directamente, ¿correcto? Correcto. ¿Cuándo cree usted, señor Flores, que una vez puesta en marcha, ojalá lo del Callao solamente quede en eso, pero por lo que usted me comenta, parece que es claramente, ¿no? Amor al chancho, no al... ¿Cómo es que se dice esa frase? Amor al chancho, no al chicharrón, ¿no? Porque parece la verdad que no es que le preocupa algo de inconstitucionalidad, sino que, como usted dijo, el tema de algunas empresas. Pero bueno, una vez que esto se lleva a cabo, 28 de marzo creo que es el inicio, ¿cuándo podremos ver, digamos, los logros de esta nueva manera de manejar el transporte en Lima y Callao? Tenemos que ser realistas, yo siempre lo he dicho, aquí no hay varita mágica. No hay. Cuando hemos tenido consultorías internacionales, el gobierno británico, nunca me olvidé las palabras del profesor Nick Tyler. Dijo, el Perú y Lima está atrasados 80 años en transporte público. Pero para revertir esta situación se requiere un plan único de 20 años que no varíe, que lo sigan todas las autoridades y gobiernos que se prosigan. Y en 20 años podemos ver ya un transporte mucho más ordenado. Pero, ¿por qué? Porque imagínense cuánto demora cada línea de metro. Al ritmo peruano. Correcto. 8 o 9 años cada línea, y Lima necesita 7 líneas de metro, son 70 años. Si vamos a ese ritmo. Claro, ¿no? pero esa es mi preocupación, Alfonso, ¿no? Porque conociendo la impaciencia, ¿no? del limeño, del peruano, no vaya a ser que en los primeros 1 o 2 años no vea éxito y diga, esto es una porquería por las puras. Y obviamente volvemos al primitivismo. Justamente ahí viene ya el seguimiento que tenemos que ir haciendo de la sociedad civil y esta mesa ejecutiva que está recomendando acciones. Ahora lo que estamos tratando es, ya las primeras 4 sesiones todo el mundo ha dicho su verdad, sus cosas, ahora tenemos que acotar en acciones de corto, mediano y largo plazo para que se vea el resultado. Entonces, recomendaciones al ATU, lo primero que hay que hacer es reformar o continuar la reforma del transporte, digamos, regular, buses, combis, micros, eso sí se puede hacer en el corto plazo, ¿correcto? Podemos ver resultados en 5 años tranquilamente, un ordenamiento de esa parte del transporte, lo que está arriba, los bus, combis, los micros, los mototaxis, todo eso hay que regularlo, racionalizar las rutas y cambiar el modo de transporte por unidades más grandes, pasar de la microtransportación a la macrotransportación, eso sí se puede hacer
desde la ATU en el corto y mediano plazo, dejando las líneas de metro porque que recurren con su tiempo. Pero sí hay soluciones de corto y mediano plazo que la ATU tiene que priorizar. Para comenzar, no nos olvidemos también que la ATU absorbe las competencias de la ATE, o sea, la Autoridad del Tren Eléctrico, ¿correcto? Sí. Y ya ATE encargó un estudio, el nuevo plan maestro del transporte para Lima y Callao, que debe ser entregado finalmente a fines del próximo año, pero ha sido un avance considerable. Sí, lo leí a una entrevista a Carlos Subás que justamente decía que ya se entregó la buena pro para ese estudio. Así es. Ya tiene avances que los han ido mostrando porque ahora tenemos la facilidad de trabajar con Big Data. Y la Big Data nos está dando sorpresas, se puede entrar a la página web de ATE. La gente se mueve de manera distinta a lo que se movía tradicionalmente. Entonces, incluso un informe del comercio que habla del tráfico que viernes y sábado es incluso mayor a otro día de la semana. Así es. Entonces la Big Data va a dar un nuevo plan maestro que va a ayudar muy rápidamente a racionalizar esas rutas. Por eso existe tanta ruta de transporte informal. Correcto. Porque la gente, efectivamente hay una necesidad insatisfecha de la población, ¿no? hay que reconocerlo. Entonces el poblador busca la mejor manera de moverse y ahí es donde los informales ganan. Porque si yo no tengo una ruta oficial en ese trayecto, tomo el colectivo, tomo el taxi. Todo eso está saliendo en el informe que va a permitir una planificación mucho más real. Es que ese ha sido también un problema del Perú, porque claro, el tema de la informalidad surge porque ahí hay una demanda insatisfecha. O sea, aquí también, y justamente una de las fuentes del derecho para regular es la costumbre. Si la gente por costumbre está usando algo, no tiene sentido tanto prohibirlo, sino justamente regularlo para mejorar el servicio. Pero aquí en el Perú muchas veces no vemos eso. Una última, por favor, señor Flores. El tema del transporte de carga. ADEX salió con el pie en alto a decir que una locura, que por qué, que en las madrugadas. ¿Tiene sentido o no? Y si es que esto también le compete a ATU o no. A ver, sobre el transporte de carga han habido varios intentos a lo largo del tiempo de hacer lo que se llama la restricción de circulación en determinadas horas, ¿correcto? Ese es el concepto. Es decir, a la hora pico, pues no me circulan los camiones porque interrumpen el tráfico, pero tenemos que pensar que esa medida, si bien es cierto, se aplica en muchos lugares del mundo y mucha gente cree que nosotros no nos oponemos a la restricción. Lo que pasa es que eso tiene un abecedario. Empieza en la A y termina en la Z. La medida de restricción es como la Z, el abecedario de la logística urbana. O sea, queremos empezar por lo que entre comillas, tiene más impacto mediático. Pero usted tiene idea de los sobrecostos que eso generaría en la logística, porque primero hay que hacer lo que se llama las plataformas logísticas o los puertos secos. Sí. Hay un estudio del Ministerio de Transportes que encargó en el año 2015 y terminó en el 2016, donde se da todo el plan a corto, mediano y largo plazo sobre cómo manejar la logística urbana. Lo que requiere es plataformas logísticas en anillos de 20 kilómetros. En el más exterior, que son más o menos los 60 kilómetros, que serían Pucusana, Ancón y la zona de carretera central donde hay espacio, un gran puerto seco donde la carga llega ahí, hay refrigeración. Y espere, por ejemplo, hasta la madrugada, para luego en la madrugada venir al Callao y no evitar el tráfico. Pero a mí me queda claro su punto, Alfonso, pero digamos, hoy, o sea, no valdría la pena hasta que el Estado haga esa inversión y no sé, hasta que haya un subsidio por el costo, hasta que se solucione, porque lo que también es cierto es que hoy por hoy el tráfico también genera un costo, por ahí un costo que no lo hemos visualizado ni digamos cuantificado, pero hoy por hoy la situación del tráfico, como dicen los gringos, time is money, el tiempo es dinero, y tampoco lo hemos cuantificado. Está cuantificado, la Sociedad de la Industria le ha presentado al alcalde Muñoz sendos informes por sector de los impactos económicos que tiene esa medida, porque lo mínimo que se pide es que haya por lo menos track centers. Porque usted se acuerda que en el verano pasado el ministro Yufra quiso imponer esa medida y se paraban todos los camiones al lado del peaje en Conchán, en un desastre, accidente de todo. ¿Dónde se paran los camiones? Ok. ¿No es cierto? Si viene carga perecible, por ejemplo, que tiene que ir al puerto y al aeropuerto, el barco no va a esperar, se va. ¿No es cierto? Tienen que haber corredores logísticos libres. Sí, pero entonces, Alfonso, me queda claro, pero yo decía, o sea, se ha cuantificado cuánto va a afectar esa norma, pero hasta ahora no hemos cuantificado hoy, con la situación actual de que el concentrado de mineral me abarca 3 carriles en la Panamericana Sur un día martes a las 3 de la tarde, porque además está el problema que los choferes no manejan bien. Y ahí los transportistas de carga tampoco dicen nada, o sea, tampoco hemos cuantificado cuánto nos cuesta la situación actual, en la que obviamente...
Sí hay. Usted entra a la página web de la Fundación. Nosotros tenemos un informe que presentamos justo antes de las elecciones municipales, el costo de la congestión. Ahí está cuánto nos cuesta en sobreconsumo de combustible, cuánto nos cuesta en horas hombres perdidas, cuánto nos cuesta en las horas improductivas de la población sentada en el tráfico. Sí hay un estudio. Correcto. ¿Qué cuesta más? Pero lo que quería decirle es que mínimo para aplicar la medida de restricción se requiere que hayan centros de descanso. Sí. Y eso no requiere gran infraestructura, es un terreno que hay arenales en cantidades navegables, tiene el Estado por toda la Panamericana, donde los camiones puedan parar y no interrumpir el tráfico ni crear problemas que se crean paraderos informales. Por lo menos se dice lo que se llaman track centers. Correcto. Olvidémonos de la plataforma logística por ahora. Eso es un caso de... Correcto, por eso decía Alfonso que claro, o sea, tiene sentido hacer ese cálculo, me dices que ya lo está, hacer esas plataformas, esas extensiones arenales para que los buses se paren, pero lo que no tiene sentido es quedarnos atados de manos actualmente, o sea, ni bloqueo, ni el tema de darle un horario adecuado a los transportistas de carga, no, o sea, y finalmente quedarnos con las cosas como están. La sociedad en su comité de transporte no se opone a la restricción. Lo que ellos dicen es que la restricción se tiene que dar en el momento que debe darse de acuerdo a un estudio que existe. Correcto. Por eso en la mesa de transporte y movilidad, en la próxima sesión se ha puesto en agenda el tema de la logística. Correcto. O sea, el martes 19 creo que es, se va a discutir ese tema de la logística. Ahí podremos tener una información un poco más clara. Y ahí vamos a estar atentos, Alfonso, para conversar este tema contigo. Alfonso Flores, gerente general de la Fundación Transitemos, un placer como siempre. Gracias. De igual manera, adiós.